Hola amigos de Amor por el Voleibol, ¿cómo están? Hoy tengo la alegría enorme y en lo personal una alegría muy grande porque hoy día voy a conversar con una jugadora que nació en Chile y para un chileno siempre es un orgullo gigante que alguien de Chile triunfe en el mundo. Y ella nació en Chile y se fue joven a Brasil. Y en Brasil hizo una carrera espectacular en la selección, en clubes y después también. Así que para mí es una alegría gigante estar hoy día con Helga Cordal Sasso. ¿Cómo estás, Helga? Mucho gusto. Mucho gusto, Alfredo. Placer conocerte y placer estar aquí. Fantástico. Mira, Helga, como siempre hago estas entrevistas, me gustaría comenzar que nos cuentes un poco por qué jugaste voleibol, cuándo comenzaste a jugar voleibol. Bueno, mira, yo creo que no podría haber jugado otra cosa porque mi papá jugaba en Chile en la selección de vóley chilena y mi mamá jugaba en la selección de vóley de Brasil. Ellos se conocieron, pololearon por carta y después mi papá entonces se casó con mi mamá y nos fuimos a vivir, que ellos se fueron a vivir a Chile donde yo nací Perfecto. y viví allá hasta mis 11 años. ¿En Santiago? Estudié en el Colegio Manuel de Salas. Perfecto. Mira, el mundo es muy chico, pues yo hice cuarto medio en Manuel de Sala, así que y mi familia materna son todos de Manuel de Sala y también del Ah, ya. voleibol. Es muy chico Sí, este mundo. y mi hermana, yo tengo una hermana mayor que es del primer matrimonio de mi papá Ujú. y ella jugó en la selección chilena y jugó por el Manuel de Salas. Mi mamá cuando jugaba ya jugó por la UAI, que mi Sí. papá era la UAI, y después ella jugó por la Universidad Católica. Entonces, desde chica siempre estaba en el medio del vóley y a mí me gustaba, y yo tenía muchas ganas de jugar. Y mi mamá decía que no, antes de los 10 años no podía jugar y no llegaban nunca a los 10 años. O sea, fue un trauma, un trauma de infancia. Oye, ¿y empezaste a jugar en Brasil o en Chile? ¿O cómo fue un poco la historia? Mira, como viví hasta los 11 años, yo entrené un poco ahí en Chile, pero ¿Ya? yo jugaba a las naciones, era buena. Y no jugué ni un partido ni nada, empecé a poder hacer clases de vóley. Ujú. Y ahí cuando me vine a Brasil, nosotros fuimos a vivir al interior de Río Grande do Sur, pero una ciudad chica. ¿Ya? Y entonces mi mamá me empezó a enseñar vóley. Ujú. Entonces viví ahí como 3 años en esta ciudad, que ¿Ya? se llamaba Alegrete. Y después cuando me llamaron a una selección, aquí se dice gaúcha, que es el nombre nuestro estado, del estado que yo vivo, es Río Sí, Grande del Sur. perfecto. Pero la selección se dice selección gaúcha. Ok. Entonces me llamaron a esa selección, era infanto, que era 10, 15, 16 años, Ujú. y quedé en la selección y ahí empecé a entrenar realmente firme como un atleta. Perfecto. Oye, ¿y tú cuando empezaste a jugar, y tú jugaste al medio, eras bloqueadora central, o tuviste otra posición, partiste como armadora, punta? ¿Cómo fue un No, poco tu no, evolución? no, no. Yo quería ser armadora, pero ellos decían que yo era muy fuerte y que no podía ser armadora y que ¿Ya? tendría que ser remachadora. Y aquí, en la época que yo empecé, empecé como punta a ¿Ya? jugar, creo que se dice punta, Sí, yo sí, sí. no sé, punta, y después pues, tomé la selección jugando como punta o puesta, Sí. y solo después en la selección adulta que ahí fui a ser medio, Mira, central. perfecto. Oye, Pero entonces, como no había libero, claro. yo siempre tuve una buena defensa y una buena recepción. Entonces, era una alta, 1,77 m para la A la época, época, tenía claro. una buenísima impulsión. Entonces, empecé a jugar el medio porque yo era muy rápida y entonces llegaba bien, con, no me acuerdo ahora la palabra, pero como jugaba, siempre cerraba el bloqueo, Ok, llegaba bien sí. el bloqueo, Con entonces, buen tiempo, sí. Con time. sí, Oye, bueno, tú mencionas tu estatura, que hoy día, para el voleibol actual de mujeres, hoy día es para libero tal libre. vez. Y existe, Sí, tal vez, existe para con libero. suerte. Claro, porque en el fondo hoy día todo, bueno, tanto hombres como mujeres, y especialmente en Brasil,
son jugadoras muy altas, solo 1,90 m prácticamente. Y claro, y tú jugabas al medio, y me imagino que tienes que haber enfrentado a atacantes muy altas. Sí, pero es que era un otro vóley, no se Sí, puede, yo creo, no se puede comparar, ¿entiendes? Porque es muy, muy, muy diferente de lo que pasa hoy. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro equipo, una vez hacías medio, otra vez hacías salida, otra vez sí, hacías la punta, y conforme las jugadoras, algunas solo hacían una cosa y otras hacían otra exacto, cosa. exacto. Entonces, es muy diferente de la manera de jugar. Y yo creo que lo que más ha cambiado de todo Ujú. es el bloqueo. Sí, Entonces, por ejemplo, hoy en día el bloqueo pasa a la red así un sí, montón. El de nosotros llegaba ahí al para todo, ayudar la defensa y ya sí, basta. es verdad. Entonces, Además que, eso ha cambiado mucho, eso ha cambiado mucho, mucho. Y, por ejemplo, aquí en Brasil, es una jugadora como yo, tal vez como levantadora, como armadora sí, o líbero, porque hasta como punta es muy difícil. sí, Y opuesta ni una chance y central también, ¿no? es verdad. Bueno, con respecto al bloqueo, o lo que tú mencionas, que el voleibol era muy distinto antes, es verdad. Los jugadores antes, yo, por ejemplo, también tuve la oportunidad de entrevistar a jugadores de las famosas, la generación de plata, de plata de Ujú. Brasil, como Sí, sí, Bernard sí. o Brunoro, entrenador, a Fernando Ávila, y ellos también tenían lo que dices tú, que a veces Rahman, que no es alto para el Ujú. voleibol, bloqueaba al medio, pegaba rápida, atrás, Él era muy remachaba difícil, la bola de medio más rapidísimo. rápida que he visto en mi vida. Impresionante. Bueno, me imagino que ustedes también, porque tú también jugaste en una generación muy importante de Brasil, que ustedes también a nivel adulto y también juvenil hicieron muchas cosas porque tenían un equipo con jugadores también fueron muy relevantes para el voleibol brasilero. Cuéntame un poco tu experiencia en la selección de Brasil, donde jugaste con, si no me equivoco, con Isabel, con Vera Moza. Sí, Cuéntame con un poco. Jacqueline y Veramos así. Sí, Mira, yo empecé en la selección desde infanto, ujú, que es el sub-17, sí, después juvenil y después adulto. En esa época jugué preolímpico, jugué campeonato mundial, campeonato sudamericano en todas las categorías. No fui al Panamericano porque yo tuve una lesión bastante seria en ya. la rodilla. ¿El 83? Y, ¿ah? ¿El 83 ese Panamericano? 83 Ya, si no fui ya, al Panamericano, ya, pero fui a la universidad de que fuimos campeonas ya. y, y ganamos un sudamericano adulto de Perú Ujú. y participamos entonces de la Copa del Mundo, el Mundial Juvenil y entonces el voleibol me propició conocer mucho el mundo, así, conocer otras culturas y otras cosas. Jugué una época en Italia, Ujú. entonces también jugué en A1. Entonces el voleibol me ayudó mucho a ser lo que soy hoy, seguro. Exacto. Bueno, mucha gente quizás se recuerda también que tú fuiste a Chile a jugar un sudamericano de clubes campeones, si no me equivoco, Sí, por Bradesco, con un equipo muy sí. lindo. Y nosotros estábamos en el público viendo los partidos, y se empezó a correr el rumor que había una chilena en el equipo de Brasil. Y todos decían, pero ¿cómo chilena? Si están, si son pura brasilera. Y ahí obviamente nos acordamos de ti, te vimos jugar, ustedes fueron campeonas, fue un Sí, partido, la final fue contra un equipo de Bata de Perú, un equipo muy, muy de bueno. Power, el Perdón, equipo de de Power, Power. de Power, es que Bata y Power es parecido, eh, Sí. la misma marca. Y fue una final increíble en el estadio Manuel Plaza, el antiguo Y Manuel tú Plaza, sabes que sí, muy y antiguo, yo y ahí tengo nos una vimos jugar, foto. Ujú. ahí las vimos Tú jugar. sabes que ese campeonato, nosotros jugamos aquí un campeonato brasilero y fuimos campeonas Ujú. también. Nuestro equipo no era tal vez no era el mejor o no tenía tantas atletas de la selección, pero teníamos muchas jugadoras juveniles ¿Ya? y ganamos el campeonato. Entonces estuvimos para poder jugar el sudamericano. Y la época del sudamericano, esas jugadoras que eran juveniles ¿Sí? estaban entrenando para el mundial. Claro. Entonces fue con un equipo que era adulto, pero que tal vez, por ejemplo, la levantadora era bien baja y bien Sí, gordita. Isabel la contrataron para jugar el sudamericano. Y todas jugadoras, claro, tenían experiencia internacional, pero no al nivel
del equipo de Power, que era la selección De Perú, sí, de Perú y que había sido vicecampeona mundial 3 años atrás. exacto. Entonces, haber ganado ese partido, claro que uno nunca va a entrar para perder el juego, pero si hubieran ganado ellos, sería lo normal. Sí. Pero todas las cosas nos resultaron, en esa época no había ventaja, que entonces tenía que sacar y ahí entonces hacer el punto. Exacto. Tal vez eso también te permitía más cosas contra un equipo mejor, ¿sabes? Sí. Hoy, si juegas un equipo mejor, ellos tum, y se terminó el partido. Pero en esa época, como tú tenías que hacer el saque, confirmarlo para hacer el punto, los juegos quedaban larguísimos y a veces entonces quedaba más parejo, Sí, ¿sí? sí, parejo. Más parejo, entonces. Oye, Helga, cuéntame un poco también tu experiencia, bueno, ya estamos hablando que jugaste en Bradesco, ¿cómo fue tu experiencia a nivel de clubes? Porque en Brasil siempre había una liga muy fuerte en comparación a otros países. Sí, mira, yo hice una trayectoria rara, se ¿Ya? puede decir rara, Ujú. ¿ya? Porque yo vine a vivir al sur de Brasil, Sí. ¿ya? Y el voleibol de equipos que pagan o profesionales es São Paulo, Río y Minas, y Ujú. el sur no queda. Pero yo pegué esa primera selección sub-17 y entonces en todas las selecciones ellos te llaman. Ya. Y tú quedas o no quedas ahí, Sí. bueno. Y yo siempre quedaba y quedaba y quedaba y quedaba. Entonces, mismo jugando en el sur de Brasil, yo jugué más campeonatos internacionales que realmente campeonatos brasileños. Y, y yo me fui a jugar a Río en Bradesco Ujú. este primer año, eh, porque ahí fue mi primer equipo profesional que yo recibía para jugar en Bradesco. Antes solo entrenaba porque me gustaba mucho, porque tenía muchas amigas, porque era cerca de mi casa, porque tenía ganas de jugar vóley y porque, bueno, por la selección también, claro. Pero era bien amador. No, hoy en día, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en el club que jugué en ¿Ya? Sojipa Ujú. y tuve muchos atletas que fueron a la selección de ¿Ya? sub-17 y ahí ellos tuvieron que subir y ir a jugar a San Paulo, ir a jugar a Minas o ir a jugar a Río, porque aquí va hasta el sub-18 y ya después no hay más campeonato. Mira. Entonces, lo que yo hice o lo que yo tuve la oportunidad de hacer, mis atletas no tuvieron que hacer la opción de ir a vivir al centro de Brasil. Mira, yo también conversaba con Brunoro y otra gente de Brasil que me contaron que a principios de los 80, después de los Juegos Olímpicos, después que tuvieron algunos resultados no tan buenos para Brasil, eh, y además que el fútbol al parecer no está dando muchos resultados, como que hubo un boom en Brasil de inversión, de empresas que invirtieron en el voleibol, de jugadores que se hicieron súper estrellas, el famoso partido en el Maracaná. ¿Cómo fue con ustedes, con las mujeres? ¿Fue parecido al boom de los hombres o fue distinto? Sí, mira, hasta 80 nosotros no ganábamos y no participábamos de nada. Ujú. Pero en 81, que hubo un sudamericano que fue en Brasil, ¿Ya? femenino, y nosotros le ganamos a Perú. Y fue el primer partido que fue pasado en la televisión Ya, abierta, ¿ya? importante. Sí. Entonces, y ahí, bueno, hubo mucha entrevista y mucho diario y mucho marketing. Y entonces nosotros, de que nadie nos conociera, fuimos muy famosas, muchas entrevistas, muchos autógrafos, mucho todo. Y ahí luego después nosotros jugamos un mundialito en Brasil también, ¿Ya? que fuimos segundo lugar, que le ganamos a Rusia, le ganamos a Corea. Entonces el voleibol, de repente, de que nadie lo conociera, wow, uno pasaba en la calle y una cuerda colgada y los niños intentando jugar. Yo hice no sé cómo se dice en español, una penera, que es un tipo de test
para los atletas. ¿Ya? Sí. Ellos van al club, intentan para quedar a jugar al club. Sí. Más de 200 atletas intentando jugar. ¿Y te quedas con qué? 15, 20. Claro. 200 dentro de un gimnasio para intentar sacar gente. Increíble. Entonces fue así una locura, y todos nos conocían, y todos carta y carta. Entonces, y luego después de este campeonato, el masculino ganó, fue vicecampeón mundial. Claro. Y entonces ahí fue muy, muy famoso. Explotó, exacto. En Brasil. Fantástico. Oye, y el femenino demoró un poco más, quedamos atrás del masculino, pero ahí empezó a aparecer todo lo que aparece hasta hoy. Claro, porque después, en los últimos años, han sido protagonistas, top 5 del mundo, campeonas olímpicas, entonces han tenido un desarrollo gigante. Oye, bicampeonas olímpicas. Ahora me falla, no me acuerdo si somos campeonas mundiales. Yo creo que no. Femeninas, masculinas sí. Yo sé que han ganado Copas del Mundo, cosas así, pero campeonas Copa del Mundo, un montón. Sí, pero campeonas mundiales, sí, creo que tienes razón. Y así, pero olímpicas, cuando uno hace la cuenta, siempre, por ejemplo, medalla en el vóley olimpiada, siempre vóley masculino, vóley femenino y los dos voleys de arena. Exacto. El vóley ha crecido mucho con la cosa también de Saquarema. Yo creo que Nussmann hizo cosas muy buenas para que el vóley, y después cuando él salió, que fue al COB, Ari Grasa también le dio un salto de oportunidades de los equipos. Empezó con juvenil, campeonato mundial juvenil, campeonato mundial sub-17, y ahí fue. Entonces, atletas que hasta ahora están jugando y que ganaron ahí. Exacto. Ahí los otros países ahora empiezan a cuidar muy bien de sus categorías de base para poder llegar al nivel que Brasil está hoy. Exacto. Oye, Helga, y en Brasil tampoco pegaba la señal. No sé si en mi casa o en tu casa. ¿Me escuchas? Sí, puede ser aquí en mi casa. O puede ser acá, que la señal es muy mala. La de mi casa es terrible. Va fantástico. Pero ahora sí volvió. Sí, a veces como que es por instantes. Sí, aquí a veces en Chile, donde vivo yo, es muy mala. Pero bueno, por eso yo puedo editar después. Oye, quería preguntarte, Helga, con respecto a eso mismo. ¿El voleibol en Brasil hoy día es una oportunidad, o lo ven la gente en general como un camino para trabajar, para desarrollarse, como el fútbol? La gente joven, hombres, mujeres, las familias ven el voleibol como una opción de vida. Yo creo que sí. Mira, porque el año pasado yo fui a trabajar en Estados Unidos, en Atlanta. ¿Ya? Y la cantidad de gente que hay ahí es impresionante. Nosotros íbamos a un torneo de la región, ¿ya?, con 24 canchas, jugando todo el día, todo el tiempo. La cantidad de personas allá es mucho mayor, y la universidad te ayuda mucho. Sí. En Brasil, que es diferente, ¿ya? Hay gente jugando, pero para que consigas llegar a un equipo tienes que ser alta, es bastante más difícil, pero uno puede vivir de eso tranquilamente, ¿ya? Eso te sustenta una familia, claro, seguro. Entonces, pero es muy, muy difícil conseguir llegar. Porque cuando yo empecé, por ejemplo, siempre apareció una jugadora joven. No, ella es muy buena, vamos a invertir en ella. Y después otra más joven, y entonces uno con 21, 22 era veterana en la selección. Tan joven. Hoy, mira. Hoy las atletas tienen 30, 31, 37, claro, 39, jugando en un nivel. Entonces, esas jugadoras jóvenes no tienen tanto esto para aprender. Y es mucho más sacrificado para jugar. Entonces, por ejemplo, tú no puedes
no consigues estudiar, es muy difícil. Claro. Y a veces los atletas entonces paran de jugar y no tienen una profesión, no saben qué va a hacer. Exacto. Ya en Estados Unidos, el fato de que la universidad ellos van a entrenar y consiguen bolsa, y la bolsa allá es muy importante para ellos porque la universidad es cara. Las becas, claro. Entonces es una oportunidad de salir de eso, pero ellos salen con una profesión, Exacto. lo que quieran, lo que hayan estudiado. Sí. Entonces en Brasil tendría que cambiar, yo creo, un poco eso, porque, por ejemplo, cuando yo jugaba, nosotros entrenábamos mañana y tarde. Yo hice mi universidad en 10 años, pero la hice. Claro. Hay gente que no se preocupa con eso y cuando termina no sabe qué hacer. Exacto. Yo también tuve la oportunidad de entrevistar a Selene Drenwick, también brasilera, que vive en Estados Unidos y justamente tiene una escuela de voleibol. Y me contaba lo mismo que me dices tú, justamente que ya el objetivo de las familias es que las niñas, en este caso ella entrena voleibol de mujeres, pueden entrar con becas a la universidad. Y ese es el sistema que existe ya. Un sistema muy distinto al de otras partes, con todos sus pros y contras. Porque en Brasil... Y ahí entonces, bueno, las jugadoras que realmente aparecen, después que termina la universidad, ellos van a jugar afuera, claro, las buenas. Las otras están ya trabajando. Claro, no existe, sí. No. Ellos están intentando organizar una liga profesional femenina. Incluso Sheila se fue a jugar allá para intentar hacer que aparezca el voleibol después de la universidad. Exacto, exactamente. Mira qué interesante. Oye, y con respecto a tu voleibol, a tu experiencia como jugadora, porque yo insisto, para mí y para chilenos, que alguien haya jugado a ese nivel, haya jugado mundiales, panamericanos, sudamericanos, preolímpicos, y además por Brasil, es muy loco, porque da como una envidia sana, ¿eh? Y también da una sensación de decir, ¿por qué no jugaste por Chile? Porque si jugás tan bien, da como pena, pero tuviste esa experiencia gigante y cómo fue para ti en lo personal, como sabiendo que naciste en Chile y que tuviste esta oportunidad tremenda de jugar en uno de los mejores países del mundo, en el voleibol? Mira, yo siempre, como toda mi vida de atleta fue aquí, en Brasil, claro que cuando iba a Chile, yo soy americano de selecciones y un sudamericano de clubes. Muy emocionante estar en mi país, ¿ya? Pero, por ejemplo, nosotros nos vinimos con 11 años y mi mamá es brasilera. Claro. Entonces, toda la cosa del deporte para mí fue aquí. Yo hacía en esa época, cuando empecé a jugar, yo hacía atletismo y fui campeona brasilera y fui a sudamericano de atletismo y jugaba vóley. Y yo paré de hacer el atletismo porque tuvo una época que tuve el campeonato en la misma data y ahí tuve que hacer una opción y a mí me gustaba mucho jugar el vóley. Y el vóley a mí me permitió conocer el mundo y conocer tantas cosas así que tal vez si hubiera jugado por Chile no hubiera tenido esa oportunidad. Por ejemplo, fui 2, 3 veces a Japón a jugar a Corea, fui a conocer Europa, jugué por toda América. Entonces, tal vez si hubiera estado jugando por Chile no hubiera esa oportunidad. Podía entrenar el equipo de allá, eso me gustaría mucho, pero intenté. Yo fui a la federación para hablar si querían, si había una oportunidad de trabajar en Chile, pero no surgió. Entonces fui a Estados Unidos a trabajar allá. Pero, por ejemplo, cuando estuve en la selección, yo siempre fui una atleta muy obediente, así, a hora de dormir, hora de despertar, hacer eso, todo lo que ellos me pedían, yo siempre fui muy correcta en la manera de ser.
Y yo jugué, después de todo, selección brasilera, jugar profesional aquí, yo fui a jugar una temporada en Italia. Mi marido se quedó porque estaba terminando la universidad ¿Claro? y yo fui para jugar allá una temporada. Y de todo tiempo que estuve jugando, ahí fue donde más aprendí. Aprendí a conocerme, aprendí a tomar decisiones, porque por estar siempre donde te mandan, ahí tú estás en un lugar que tú te tienes que gerenciar y aprender y hablar y entender. Y yo siempre pensé eso para mis hijos. Y yo tengo 3 hijos Ujú. y los 3 juegan. Entonces, mi hijo fue vicecampeón de la Superliga Brasilera, llegó a entrenar por la selección brasilera, pero al final no quedó, porque como conversamos, es muy difícil. Mi hijo tiene 2 metros 2, es súper grande. Sí, pues, Y mi hija del medio jugó aquí en Brasil, ¿ya? hizo una temporada en Estados Unidos con la universidad y ahora ella jugó en el campeonato del año pasado, jugó por las Islas Canarias en España y España. ahí la pandemia la pescó y ella está en Inglaterra intentando un equipo para jugar. Mi hermano vive en Inglaterra. Mi hija menor jugó también todo el tiempo aquí y ahora está jugando en Texas, estudiando, Ujú. está haciendo la universidad allá y aprovecha a jugar. Pero lo bueno, ella es muy convicta, sí, de que ella está haciendo una cosa para su futuro. Genial. Porque mi hija menor, es la menor de nuestra familia, tiene 1,74, entonces solo como líbero realmente, pero ahí Sí, en Estados Unidos hay de todo tipo de equipos, de toda cosa, y entonces ella juega y ganó la mejor, en la región que ella jugó, ganó mejor novata, sí, sí. Ujú. novata como la del año, fue mejor jugadora. Perfecto. Todo una ¿Aló? familia del voleibol. Oye, y en Italia, ¿dónde jugaste Sí, y con quién jugaste ya? Cuéntame un poco de eso, por favor. yo jugué en Fano, que es cerca de Pésaro y de Ancona, en la Marque. Ujú. Y fue una experiencia linda, muy bonita. Ah, ¿se está cortando? No, no, te escucho perfecto. Está. Eh, yo fui porque mi amiga Eloísa, que está en la selección Sí, nacional, ella quería ir a la Olimpiada. Entonces ya, ella dijo, no, no voy a jugar en Italia este año porque quiero estar aquí para que ellos me vean y me llamen. Y ahí yo dije, entonces yo voy. Y ahí fui a jugar allá. Fue una experiencia maravillosa, maravillosa, sí. ¿Y Como con quién, persona, no solo como voleibol. y con quién jugaste Muchas ya cosas en que pienso Tito? hasta hoy las aprendí ahí. Perfecto. A cómo uno, a todo, a convivir, cómo uno se lleva con los otros compañeros, que necesitas que los otros te hayan, para, que los otros te estén ayudando y tú ayudando a tus compañeros a tomar decisiones. Yo creo que para la vida es una cosa muy importante. Es verdad, es muy cierto. Oye, y en Italia, ¿con quién jugaste? ¿Jugaste me imagino, con italianas, pero te tocó jugar con otras de otros países? Yo, en mi equipo, en esa época podías tener dos extranjeras, entonces en mi equipo una era yo y la otra era una americana. Ya, Pero es ella después que en esa época no había internet y yo intenté incluso ver si la encontraba por Instagram, pero no. Y ahora algunas compañeras que tenía ya la busqué en Instagram y ahora no estamos recordando y conversando, pero así mucho tiempo estuvo sin verlas. y bueno, esto de la tecnología nos permite que estemos los dos conversando hoy día, que tengamos muchas cosas en común, los chilenos, el Manuel de Sala, que nuestros papás hayan jugado juntos en la Católica hace muchísimos años. Sí, Eh, y también, obviamente, que cuando tú jugaste en Chile te fuimos a ver todo. Y si mal no recuerdo, ustedes también un día fueron a entrenar al Club Manquehue, donde nosotros jugamos, donde yo jugaba de pequeño. Entonces,
ahí las vimos, pidimos autógrafos. Bueno, fue una experiencia muy, muy entretenida. Yo del Manquehue tengo buenos recuerdos porque mi hermano, mi hermano segundo en la línea, ¿Sí? él fue a vivir a Chile con su esposa y vivía cerca de Manquehue. Y nosotros aquí en Sojipa trabajamos mucho con el Faustball, ¿sabes qué es? Sí, sí. En el Manquehue había. Hay muchas Nosotros cosas, sí. jugaron americana allá. Sí. A jugar no, a como Ahí está cortada. Ahí se está. como entrenadora, sí. No, ahí está. Entonces, después, cuando paré de jugar, Helga, disculpa, que se está cortando la imagen. bueno, voy de nuevo. Un segundo, que aún La internet de mi casa es... no, en mi casa es igual. Antes se cortaba y no volvía, ahora está volviendo. Sí, está. Bueno, como va con olas, va sí. y vuelve. Que para atravesar la cordillera no es fácil. Estamos muy lejos. Pero te digo que yo en el Manquehue fui con el Faustball. Sí. Que cuando yo paré de jugar, entonces empecé a ser profesor de educación física y entrenadora de vóley. Y en Sojipa no conseguía ser entrenadora de vóley, entonces empecé a entrenar Faustball. Y ahí fui entrenadora de Faustball como 12, 15 años. Hasta que conseguí entrar y empezar a entrenar vóley. Y ahí en vóley trabajé como 18 años, entrenando vóley las jugadoras del equipo de Sojipa. Oye, ¿y esa experiencia cómo fue? Pasar de jugadora a entrenadora. Porque no todo el mundo tiene pasta para eso. Algunos grandes jugadores no han sido buenos entrenadores. Fue bien difícil. Algunas cosas me ayudaron, ¿tá? Por ejemplo, yo cuando empecé a jugar yo era mala. Yo era muy mala. Tenía físicamente muy fuerte, una buenísima impulsión, era flaquita, era muy coordinada, entonces atléticamente yo era muy buena, pero jugando vóley tenía muchas ganas, pero era mala. Entonces tuve que entrenar realmente mucho. Y cuando empecé, en el equipo que yo empecé, había una jugadora que era, ay, todos los partidos yo salía llorando porque ella, porque no, que eres mala, porque no juegas bien, porque qué sé yo, entonces me ponía para abajo. Y yo siempre pensé que si un día yo era entrenadora o una jugadora buena, que era mi objetivo, yo nunca haría eso con una jugadora. Sí. Entonces, cuando empecé a entrenar, yo tenía muy clara en mi mente que uno puede llegar a ser una buena jugadora, pero tiene que ir despacio, despacio. Eso me ayudó mucho. Pero yo, por jugar donde jugué y por tener toda la experiencia que tuve, yo era muy competitiva. Competitiva, sí, eso es fácil, yo lo hago, pero claro, o lo hago ahora que estoy adulta, pero cuando era joven no lo hacía. Pero esa competición de uno consigue hacerlo, pero no consigue que tus atletas lleguen a eso. Yo mejoré mucho, 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 mucho. Algunas cosas que yo creo que le pasé mucho a mis atletas, la experiencia de vida, porque yo pienso que el vóley no es una cosa que termina aquí, es una cosa que va a seguir. Yo hasta hoy juego y encuentro a mis compañeras y es muy divertido, uno se siente y coge cosas de las compañeras de esa época, no tantas como me gustaría, pero sí tengo. Entonces, yo creo que mis atletas fueron mejores porque tuve toda esa experiencia, porque conseguí pasar para ellos, Sí. tener la paciencia de enseñarles. Lo que dices tú es muy importante, ¿eh? A mí me ha tocado varias veces conversar con jugadores mayores que yo, qué sé yo, de otras generaciones mayores, que comentaban que a mí también me tocó un poco, pero antes en Chile o en el mundo había una escuela del castigo. Si tú cometías un error, te castigaban. Yo recuerdo, después de partidos perdidos, que nos castigaban, hacer ejercicio. Había una mentalidad muy distinta. Bueno, los tiempos han cambiado. Y muchos han coincidido con lo que dices tú, que
que esa forma de denostar, de humillar a un jugador o a un compañero, no es correcto. Y tú puedes lograr lo mismo o mucho más siendo positivo, sacando las cosas Sí, buenas. o conversando o intentando entenderlos. Exactamente. Entonces cuento que Tú es muy sabes importante. que al principio, por eso digo que yo cambié también. Al principio yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando hacía el ¿Sí? entrenamiento, muy paciente, vamos y enseña y repite y vamos de nuevo y qué sé yo. Y cuando llegaba el juego, yo también estaba nerviosa y vamos, tenemos que hacerlo, tenemos que conseguir, no sé qué, porque soy competitiva y eso está en mi sangre, no lo consigo sacar. Y una jugadora, me acuerdo, sí, como si fuera hoy, se sentó conmigo, la capitana de mi ¿Sí? equipo, y me dijo, y ella nunca fue una jugadora así, oh, que llegó a hacer nada, pero ella me dijo, y eso me, Helga, tú eres tan paciente en el entrenamiento, pero cuando estamos en el juego, nosotros estamos nerviosas porque también queremos ganar, y tú gritando a nuestro lado, es muy difícil, porque uno te ve paciente, y en ese momento tú estás tan loca que y eso me cambió, por ejemplo, si llegas a hablar alguna vez con algún otro juez, nunca un cartón amarillo, nunca reclamé de juez, nunca reclamé de mi equipo. Todos los técnicos dicen, porque yo cuando estoy en un partido, yo pienso si ellas no lo consiguen hacer es porque yo no le entrené suficiente. Entiendo. Entonces tengo que entrenar más. Entonces los partidos para mí son, tengo que entrenar más saque, tengo que entrenar más no sé qué, para que ellas lleguen donde puedan llegar. Exacto. Oye, Helga, y ahora, bueno, que estamos en pandemia y ha sido un año muy complicado, ¿cuáles son tus planes del futuro inmediato y para Bueno, adelante? como estoy libre, esa es la verdad, en este momento estoy libre. Por ejemplo, yo trabajé 25 años en Sojipa. Claro, Eh, ya en 2018, porque mi salario era muy alto y por qué sé yo, ellos me demitieron, claro. Entonces, como mi hija menor fue a jugar en Estados Unidos y era la primera vez que salía, ya, yo pensé, voy a Estados Unidos, no donde ella está, no estar cerca, pero no tan cerca. Entonces, mi hija fue a jugar en Texas y yo conocí a una persona en Colorado, un compañero de entrenador, ya. y entonces fui a trabajar allá y después fui a Atlanta, en Georgia, Ujú. y ahí había un club que el dueño es brasilero y él estaba invirtiendo porque en Estados Unidos para ser entrenador no necesitas hacer la universidad Ok, de educación física. ya, Cualquier uno que le gusta puede ser entrenador. perfecto, Tienes que hacer un curso que lo haces por internet. ya. Entonces, él me llamó para trabajar allá. Y ahora con esa pandemia, al final no terminamos el torneo porque el 8 de marzo cerró todo allá Ujú. y no volvió hasta final de mayo. Y ahora ellos están entrenando, pero ahí Trump cerró las fronteras y uno sin visto no puede entrar, con visto de turista no puede entrar y no consigue ni sacar el visto de trabajo. Pero no sé si él va a investir tanto porque él hizo el entrenador, nuestro director hizo un gasto grande de llamar a todos con visto de trabajo verdadero. Claro, Eh, y ahí él tuvo que parar y no entró más. Entonces no sé si va a continuar a llamar o si va a llamar menos gente. Entonces en este momento no tengo nada. ujú. No tengo hijos en casa, no tengo nada, entonces realmente puedo ir a cualquier parte que me dé la gana o que surja la oportunidad, puedo ir. Bueno, ojalá salga algo bueno de todo esto y para Sí, todos. sí, 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 exacto. para todos. Si no, también he hecho muchas cosas por el vóley y paciencia. Fantástico. Ahora, Cierto. Oye, Helga, mira, quería un poco agradecerte nuevamente esta oportunidad de conversar, porque como te decía al principio y fuera de cámara, para mí es una alegría gigante, es un orgullo ver que una chilena ha hecho tanto
por el voleibol en Brasil, con tus hijos. La verdad que es muy lindo, porque en el fondo, como te contaba también, la intención de estas entrevistas y de Amor por el Voleibol es justamente honrar a gente que ha dado tanto por el voleibol, que la gente te conozca, obviamente en el mundo, porque no, me sigue gente en todas partes, que es muy bonito, y que también, bueno, podamos estar en contacto, seguir en contacto y bueno, y hablar de este deporte que para mí objetivamente es el más lindo del mundo, no hay discusión. Y nada, Sí, y para mí también. desearte mucha salud, desearte lo mejor a ti y a tu familia, que estén súper bien. Y bueno, y nada, seguir nomás hablando de voleibol, que Bueno, ahora yo voy a seguirte en el Instagram y en otras cosas, voy Facebook, a ver las YouTube, en todos entrevistas, lados. pero cuando Giovanni me dijo que había en Chile, yo quedé así, ¡ah! Qué maravilla, porque hay gente ya que puede jugar bien, hay gente que tal vez podría salir adelante o tener oportunidades, tal vez no con la selección, claro, Ujú. pero en un equipo como profesional o incluso ir a jugar en otra parte y aprender mucho. Y yo creo que el sport es una cosa tan buena para las personas. Te, él te da confianza para tomar decisiones muy rápidas en momentos de estrés. Eso es una cosa que el colegio no te lo va a dar y tal vez en tu trabajo no vas a tener el mismo resultado de una persona que hubo participado de un equipo, de saber que puede conseguir cosas en eso. Sí, Yo quedé muy feliz con tu sí, invito. invitación. Pero, y muy contenta que en Chile haya eso. Le voy a decir a mi hermana, porque los parientes por parte de mi padre, ellos viven en Chile y nosotros hemos ido varias veces a visitarlo, pero hay como de ellos nadie juega. Mi hermana jugaba, pero sus hijos no. Uno no tiene contacto con personas que hayan jugado. Bueno, también Entonces fue súper bueno. quiero también dar las gracias de nuevo a Jevan Varela, que es un amigo brasileño que vive en Portugal y que tiene también sus canales que se llaman Bólidas Antiguas, que también es un homenaje a las mujeres de Brasil que han jugado en toda la historia, han sido también tremendas a nivel mundial. Nada, Helga, te mando un abrazo gigante, lo mejor para ti y estamos en contacto. Bueno, y cuando necesites o cuando quieras conversar, estamos a disposición. Fantástico. ¿Ya?